Aquellos que nos visitan por primera vez, gracias por estar con nosotros. Aquellos que por primera vez nos están viendo en pantalla, muchas gracias por estar con nosotros. Y anhelamos que Dios realmente transforme la vida de ustedes en esta reunión. Estamos hablando sobre la visión, sobre liderazgo, las cosas importantes que necesitamos reconocer en eso. Y hoy quiero dar continuidad con esa temática hablando del propósito. La semana pasada hablábamos del reino. Las últimas 2 semanas hablamos del reino. ¿Qué es el reino? Importante porque mucha gente piensa que el reino de los cielos es allá. Pero la verdad es que Dios quiere que el reino sea acá. Suena raro, pero Dios quiere que tu negocio prospere. Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que tú sanes, Dios quiere que tú mejores. Ese es el plan de Dios. Y por eso hoy quiero hablar del propósito, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, siendo personas con propósito. Y quiero advertirles básicamente esto. Cuando nosotros hablamos del propósito, hay ciertas preguntas básicas que tenemos que contestar. Ahora, hay algo que queda muy claro. Cada uno de nosotros sabemos ahorita dónde estamos. Qué profundo, ¿verdad? Wow, ya empezó con su sabiduría. Es profundo. A lo mejor algunos ya se están enredando, pero ¿cuántos saben dónde están ahorita? 3, 4, 5... A los Aguilera, tengo varios que quiero mandarlos a consejería. Si no sabes dónde estás, levanta tu mano y un edecán se acercará a ti y te dirá dónde estás ahorita. Yo sé que es algo chistoso, pero todos sabemos dónde estamos. Sabemos cómo llegamos aquí. Si no sabes, tenemos también un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, ¿no? Entonces... pero sabemos cómo llegamos. Algunos vinimos caminando, yo camino de lejos, cruzo la calle para venir, vivo cruzando la calle, ¿no? Entonces, no en el antro no van a creer, allá en un edificio que está aquí cruzando la calle. Camino. Algunos de ustedes se vinieron en taxi, otros en camión, otros en su propio carro. No sé, cada uno sabe dónde está y cómo llegó aquí. Por eso les quiero advertir, no desperdicien su tiempo. Fíjense, van a pasar 1 hora y media aquí y entre el traslado acá, que pudiera ser 10, 15 minutos, es otra media hora de tu vida en el regreso y la venida. Entonces estamos hablando de 2 horas de tu vida. Y hay mucha gente que no aprovecha los tiempos. Anda buscando y quejándose porque no lo sentaron donde le gusta sentarse, porque no hicieron esto, porque no predicó Fermín como me gusta que predique, no cantó el que me gusta que cante, y perdemos el tiempo. Y quiero decirles algo, esta es una revelación que el Espíritu Santo me dio anoche. El tiempo no regresa. ¡Wow! Marco está sorprendido, ¿verdad? Las 2 horas que tú pases habiendo llegado aquí, nunca va a regresar a ti. Por lo tanto, es imperante que aprovechemos todos los momentos. Es triste llegar a la vejez en la vida y de repente digamos, ¿dónde se me ha ido todo el tiempo? Porque no aprovechamos los momentos, no aprovechamos a la esposa o a los hijos. Y de repente no aprovechamos a los hijos, se nos casan, se nos van y decimos, ¿qué me pasó? ¿Dónde estuvo todo el tiempo? ¿Qué tan rápido pasó? Y lo único que es que no hemos aprovechado el tiempo al máximo. Por eso nos recomienda el Señor, este es el día que hizo, me gozaré y me alegraré en él. O sea, no te preocupes por el mañana, aprovecha el momento para escuchar, porque si tú aprovechas el tiempo, ni una reunión va a ser aburrida. Hay gente que de repente sale diciendo, ¡ay, qué aburrida fue esta reunión! Esa persona no aprovechó el tiempo.
Porque ustedes saben, la Biblia dice que el hombre sabio, aún de lo amargo, saca dulce, saca riqueza, sabe cómo aprovechar el tiempo al máximo. Y eso es lo que yo anhelo de ustedes en este día. Abran sus Biblias a Eclesiastés capítulo 1. Damos continuidad de lo del reino y vamos a empezar con Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Dice así: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Qué triste pasaje, ¿verdad? Absurdo, ahí la palabra es lo mismo que vano. Vanidad, vanidad, todo es vanidad. Y uno dice, wow, qué triste pasaje en la Biblia. Váyanse al capítulo 2. Este es el hombre más rico, el hombre más famoso, el hombre más sabio que existe sobre la tierra en aquel tiempo. Y fíjense cómo escribe. Pongan mucha atención, aprovechen el tiempo, no platiquen, sino vamos a aprovechar al máximo este tiempo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 4, y voy a leer varios pasajes. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También construí aljibes para irrigar los muchos árboles que ahí crecían. Versículo 7, me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata, tesoros que fueron de reyes y provincias, me hice de cantores, cantoras, disfruté de los deleites de los hombres, formé mi propio harén, me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni mi corazón privé de placer alguno, sino que disfruté todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca de esta vida. Fíjense, Salomón tenía todo. Bueno, básicamente eso. Salomón tenía todo lo que tú le estás pidiendo a Dios. Solo uno se ríe porque lo entendió. Todo lo que tú le estás pidiendo a Dios, Salomón lo tenía. Y llega a la conclusión: absurdo, vano, no vale la pena. Te está tratando de evitar un dolor de cabeza a ti, es básicamente lo que es. Son pasajes diciendo, ¿sabes qué? ¿Para qué le sigues? Te aconseja que esas cosas no son lo que tiene sentido. No tienen sentido las cosas humanas. Anota esto en tus hojas, por favor. Nada tendrá sentido hasta que entiendas tu propósito. ¿Por qué las cosas eran vanas para Salomón? Porque nada tiene sentido a menos que entiendas el propósito por cada una de las cosas, cada uno de los eventos en tu vida. Por eso vuelvo a repetir, todos saben ahorita dónde están, cómo llegaron. Pero la pregunta que les voy a hacer ahorita es la pregunta que todo el mundo se está preguntando en la vida, pero ¿por qué estás aquí? Sabemos que estás aquí. Sabemos que de alguna manera llegaste a este lugar, pero ¿por qué estás aquí? Porque la realidad es que muchos no han entendido que Dios predestinó esto desde antes de los tiempos. Predestinar significa definir el rumbo antes de comenzar el viaje. El rumbo y el destino antes de comenzar el viaje. Es lo que significa.
Yo hay ocasiones que he ido a hacer algunas reuniones en Los Ángeles, y en el carro tiene un navegador. Y antes de salir pongo la dirección, a dónde voy a llegar, ya sé mi destino. Y el poner en el navegador el destino es predestinar mi proyecto, mi caminar. O sea, ya sé mi destino, ya sé lo que tengo que hacer. Y si obedezco las direcciones voy a llegar exactamente donde debo de llegar. Ese es predestinar. Y la Biblia dice que Dios me predestinó. Significa que hubo un objetivo para mi vida. Hay algunos de ustedes que dicen, bueno, es que yo fui un error de papá y mamá, no estaba en plan de ellos y de pronto, ¡pup!, aquí estoy yo. No eras plan de papá y mamá, pero eras plan de Dios. Porque nada es casualidad. Hay otros que dicen, no, es que yo fui un momento de pasión en una fiesta con unos amigos y todo eso, y ahora mamá quedó sola y aquí estoy yo. No, eso fue lo que tú piensas. Pero Dios predestinó. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 30. Romanos 8, 30. Dice, a los que ¿qué? Díganlo otra vez. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Noten que hay un destino, hay un proceso, porque Él tiene un objetivo ya para nosotros. Nos predestinó. Ya tiene el destino para mi vida. No soy casualidad. Por más que te digan que tú eres una cuestión de una explosión y saliste del mono. Y hay algunos que se ven bien monos, ¿no? Pero la realidad es que Dios te predestinó. Así lo dice Romanos 8. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice aquí que nos predestinó. Digan esa palabra conmigo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Quiere decir que yo estoy aquí no por casualidad. Déjenme darles un secreto. Ustedes piensan que están aquí por la insistencia de su esposa que friega mucho. Es que cómo me friega, voy a ir nada más para que ya me deje de... Tú piensas que es por ella, pero sabes que antes de todos los tiempos Dios había predestinado este día para que tú estuvieras aquí escuchando este mensaje. Eso es profundo. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos aprovechar mucho mejor los tiempos. Miren, propósito es esto, anota en tus hojas. Propósito es definir el por qué. Nosotros sabemos qué, nosotros ya sabemos cómo, muchas veces sabemos cuándo, pero lo que muchos no sabemos es por qué. Entonces yo les quiero dar unos principios básicos para entender el propósito por el cual Dios me ha llamado, el propósito para el cual yo fui diseñado. Principio número 1, Dios es un Dios de propósito. Díganlo conmigo, Dios es un Dios de propósito, y anótalo en tus hojas. Y junto con eso, anota el pasaje Efesios capítulo 1, versículo 11. Y como ya estás en Efesios, nada más vete al versículo 11, que dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas
conforme al designio de su voluntad. ¿Hace cuántas cosas de acuerdo a su voluntad? Todas. ¿Quiere decir que queda cuántas para otra cosa? Nada. Porque lo hace ¿cuánto a su voluntad? Todo. Todo lo hace conforme a su voluntad. Todo. ¿Saben qué es todo, verdad? Todo. Hijo, están gruesos ustedes. Estoy impresionado. Todo es todo. Él lo hace todo conforme a su voluntad. Y dice que Él me predestinó para cumplir ese propósito que Él tiene para mi vida. Vayan al Antiguo Testamento, Isaías 46. Van a seguir usando su Biblia porque quiero que quede esto bien claro en el corazón de ustedes. Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, 10 dice, yo anuncio el fin, ¿desde cuándo? Los que tienen el pasaje que dice, desde el principio. Anunció el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Fíjense, Dios está diciendo de un principio, ya puso el navegador automático para ti. Y sabía que en un momento, y en qué momento, por eso la semana pasada hablábamos, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, se llegó el momento donde todo estaba en su lugar y Dios dice, ahora es el momento. Aquí está diciendo, yo desde hace mucho tiempo, hace muchos años, yo ya anuncié los días tuyos, ya anuncié el fin. Ya está todo listo, porque Él tiene un gran propósito para nuestra vida. Entonces Dios es un Dios ¿de qué? Principio número 2, que quiero que anoten. Nada en la vida es casualidad. Nada en la vida es casualidad. Ustedes han escuchado el gran, como dice el gran filósofo, decía, se me chispoteó. ¿Sí? Chespirito, ¿no? Algo así, ¿no? No existe eso. La realidad es que cuando tú dices algo es porque ya estaba en el corazón. Cuando tú haces una acción es porque ya estaba ahí. Nada en la vida es casualidad. Noten lo que dice Romanos 8:28. Rápidamente, quiero que busquen rápido Romanos 8:28 para que ustedes lo subrayen. Algunos ya lo van a tener subrayado. Me voy a quitar esto, está bien. No hay problema, ¿no? Bueno, ya ni modo, ya me lo quité. Gracias. Romanos 8:28. Todo, ¿qué dije? A ver, vean la escritura. ¿Qué dice ahí? La primera palabra. Todo. Horacio, dilo fuerte. ¿Qué dice? Todo. Todo obra para bien. ¿Cuánto obra para bien? Todo obra para bien. Déjenme estar seguro que queda claro en mi mente. ¿Cuánto obra para bien? ¿Quiere decir que cuánto obra para mal? Ah, caray. Oh, bueno, pero soy americano. Ah, caray. Caramba. Todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, los que son llamados conforme a su, ¿qué? Propósito. Dios es un Dios de propósito. Y te está diciendo que nada es casualidad, porque todo obra para bien. Hay un plan. Principio número 3. No conocemos el propósito de todo. Y muchas veces por eso hacemos daño, porque no conocemos el propósito de todo. Fíjense, desde hace años están matando animales. Elefantes, por ejemplo. Y de pronto se empezaron a dar cuenta que los animales se estaban extinguiendo y estaban provocando otros desastres ecológicos. Porque, sorpresa, había un propósito para esos elefantes. Nos fascina Navidad, poner el pino y todo eso. Y pues qué bonito ir a escoger hasta cortar el pino, pero
sorpresa, nos damos cuenta que el haber movido tanto pino de un lugar a otro está provocando algo que se llama el calentamiento. Y de pronto nos damos cuenta, el pino no es solo para la Navidad, tiene un propósito. ¿Sabías que la cucaracha tiene un propósito? Uy, no, dicen todos, mátenlas a todos. En Japón hicieron un experimento a principios del siglo pasado de exterminar todas las moscas porque provocaban enfermedades que se traducían. Y haber eliminado las moscas empezaron a levantar otros virus que ellos absorbían, comían, y se dieron cuenta que era parte del ecosistema que ayudaba a balancear todo. Y en vez de controlar las cosas, querían exterminarlas. Y se dieron cuenta que había propósito. En Brasil están corte y corte árboles. ¿Por qué? Porque necesitan más espacio y el mundo quiere más papel. Ahora de repente se están dando cuenta que nuestro oxígeno viene de Brasil, no solo los jugadores de fútbol, el oxígeno también. Y ahora están las organizaciones tratando de detener todo el desastre que se está haciendo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los árboles tenían un propósito. Impresionante. ¿Saben que los pelos en la oreja tienen un propósito? No parece, ¿verdad? ¡Qué horror! Y a mi edad ya empieza a salir pelo donde uno no tenía nunca, ¿no? Pero la realidad es que todo tiene propósito. Yo no puedo llegar y decir, mire, tengo 2 riñones, ¿para qué tanto? Tendría más espacio para estómago si no tuviera 2 riñones. Pero la realidad es que cada cosa en la vida tiene un propósito. Si nosotros supiéramos el propósito, aprovecharíamos mejor no solo el objeto, sino el tiempo también. Pero no conocemos el propósito de todo. Y por eso, principio número 4, donde no se conoce el propósito, abuso es inevitable. Donde no se conoce el propósito, abuso es inevitable. Abuso deriva de 2 palabras, un compuesto de 2 palabras. Ab, que significa anormal. Uso, que significa uso. Uso anormal. Y nosotros abusamos de las cosas porque realmente no hemos entendido el propósito y abusamos de las cosas. Por ejemplo, medicina. La ciencia está tratando de descubrir la solución a muchas cosas y de repente en las plantas sacan derivados y lo juntan con ciertas químicas y forman lo que se llama medicamento. La medicina de las plantas saca medicamentos. Y cuando tú estás enfermo, te da medicamentos para poder solucionar un problema tuyo. Pero cuando tú tomas una pastilla de eso y la tomas sin consulta, no importando nada, porque te estás sintiendo bien, se llama abuso. Y se convierte en adicción a drogas. El medicamento se convierte en droga. ¿Por qué? Porque abusaste de aquello que podría haber sido para bien, se ha tornado para mal. Si no lo usas bien, es abuso. Lo más importante en todo es descubrir el propósito. Por ejemplo, si tú no conoces el propósito por tener esposa, ¿qué es lo que va a suceder? Abuso de esa esposa. Allá en Tucson llegó un señor a consejería con mi padre porque su esposa lo golpeaba. Ella era grandote y él era chiquito, así, ¿verdad?
Si ella no entiende el propósito de un esposo, abusas. Por eso hay tanto problema matrimonial, porque no has entendido el propósito. Si tú no entiendes el propósito de hijos, por eso tenemos abuso a menores y a los hijos, porque no hemos entendido el propósito por el cual Dios los ha puesto y les da el proceso. Ese es el propósito. Por ejemplo, si tú no entiendes el propósito de trabajo, abusas del trabajo. Hay unos que trabajan en extremo y reciben problemas después. Hay otros que abusan del trabajo llegando tarde, se van temprano, toman todos los recesos posibles. Ese es abuso porque no has entendido el propósito de trabajo. Y hay muchos aquí que me van a decir, es que el propósito de trabajo es conseguir dinero para llevar a casa. Eso es un ejemplo de una persona que no ha entendido el propósito del trabajo. Por ejemplo, Adán, por eso abusas. Adán, fíjense, Adán tuvo trabajo antes de tener esposa. Jóvenes, si jovencitas ustedes, si un muchacho les dice estoy enamorado de ti y no tiene trabajo, mándalo a volar. Porque primero tiene que entender el trabajo y su propósito para después entrar a la siguiente etapa. Si tú no eres buen trabajador, no estás cumpliendo con el propósito por el cual fuiste diseñado por Dios. Por ejemplo, ¿dónde está mi celular, por favor? Quiero ver quién me llamó. Estoy esperando una llamada. Celulares tienen un propósito. Cuando tú no entiendes el propósito de esto, abusas de él. Por eso vemos a todos los jóvenes que se la pasan 24 horas al día texteando, abusando porque no han entendido y nadie les ha enseñado el propósito por el cual estas cosas se deben de usar. Y aún los adultos lo abusamos. De repente estamos, ¿mandé? Perdón, no te puse atención, a ver que estoy texteándole a mi amigo porque vamos a jugar golf. Abusamos de los aparatos electrónicos porque no conocemos el propósito. Si tú no entiendes un propósito del carro, por ejemplo, no debes de tener carro. Porque el carro tiene un propósito. No es casualidad, no es un lujo, tiene un propósito. Y si no conoces el propósito, no debes de tenerlo. Por ejemplo, si no conoces el propósito de tener un pastor, no debes de tener uno. Porque hay gente que de repente dice, estuve en el hospital y el pastor ni una vez vino a visitarme. ¿Dónde dice en la Biblia que el pastor es para ir a los hospitales? La Biblia tiene algo muy específico para pastores. Dice, Dios ha creado y constituido algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros para, ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dices que si el pastor ora por mí es que el pastor está más cerquita de Dios. Pues ¿cuándo se mudó Dios? Si está cerquita de todos. No hemos entendido el propósito por el tener un pastor. La Biblia dice que el que creyere sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Quiere decir que si estabas ahí y llegó alguien y te dijo Dios te va a sanar, ahí estuvo el Señor. Pero como no entendiste el propósito, no pudiste disfrutar del momento. ¿Está quedando claro? Entonces, Jesús supo exactamente cuál era su propósito. Juan 18:37, anótalo. Yo para esto nací, para esto vine al mundo,
para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Jesús entendió su propósito. Él no estaba aquí por casualidad. Él le decía a su papá y su mamá aquí en la tierra: es menester estar en las cosas de mi Padre. Yo necesito hacer la voluntad de mi Padre. Mi bebida y mi comida no es esa que ustedes tienen. Mi bebida es hacer la voluntad del Padre, aquel que me envió. Principio número 5. Si quieres, esto es profundo, si quieres saber el propósito de algo, no le preguntes al objeto. Wow, quédense meditando un ratito en eso. Si quieres saber el propósito de algo, no le preguntes al objeto. Nosotros vivimos la vida preguntándole a humanos y a otras personas, a otras cosas. Nos vamos a Tecate, nos sentamos frente a una piedra grandísima y ahí estamos para ver qué nos puede decir de nuestro propósito, para sentir las vibras del árbol o de la piedra. O vamos con psicólogos, y no tengo nada en contra de la psicología, pero ¿no han notado que cada día hay más psicólogos y más problemas psicológicos? Qué curioso, ¿no? Cada día más psicólogos y más problemas psicológicos, porque la solución no es en preguntarle al objeto. Miren, es que yo creo que no me están creyendo. Los veo con cara de incrédulo. Se los voy a comprobar. Bocina, ¿cuál es tu propósito? ¿No dijo algo? Bueno, a lo mejor la bocina está. Déjenme preguntarle al piano. Oh, gran Yamaha piano. ¿Cuál es tu propósito? ¿Saben lo más chistoso de todo esto? Es que así somos todos nosotros. Para entender el propósito no es preguntándole al objeto. Vamos al principio número 6. El propósito solo se encuentra en la mente del creador del objeto, en ningún otro lugar. No lo vas a encontrar en la psicología, que sí estudia la mente, los comportamientos, o en los sociólogos que estudian los patrones, o en los filósofos que tratan de razonar las cosas. La solución solo se encuentra, el propósito lo encontramos en la mente del Creador. Y la realidad es que en nosotros fuimos creados como seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Pero saben que todo objeto tiene el sello y la imagen impresa en el objeto. Los zapatos, si tú te los quitas adentro, te dice el zapato Gabbana, De Vinci, o no sé cómo yo no sé las marcas, ¿no? O de repente aquí en la camisa, Dorians, o no sé cuál será la marca que tú usas. Pero la realidad es que todo tiene impresa la marca, los zapatos, los libros, las estufas, todo. Para que te des cuenta quién es el diseñador de eso y te dice cómo se usa, la mejor manera de aprovecharlo. Por eso les voy a dar principio número 7. Para ser pleno en esta vida, la clave es entender mi propósito. Hay gente que vive amargada, triste, se le está acabando el mundo porque ha perdido el sentido del por qué estoy aquí. Yo sé que estoy aquí, yo sé cómo llegué, pero ¿por qué estoy aquí? Miren, nadie puede arreglar tu situación o arreglarte a ti mejor que el mismo fabricante, y por eso cada vez que hacen un objeto, hacen un manual del fabricante como este. Aquí es de Sanyo, ya está la imagen
del fabricante aquí impreso, igual que Dios dice en Génesis 1. Dice, nos hizo a su imagen y semejanza. Cada uno de nosotros tenemos el sello de Dios en nuestra vida, pero estamos buscando con otro fabricante por qué nos hizo Dios. Y fíjense, todo manual de fabricante, anoche me puse a buscarlo, es de mi televisor, no es un gran televisor, pero bueno, es mío. Entonces y está pagado, ¿no? Y viene con un control remoto que tiene como 240 funciones. ¿Saben cuántas funciones sé yo de ese de control? Porque no leemos el manual. Viene en 2 idiomas, aquí viene en inglés y aquí viene en español. Les voy a leer, Dios me mostró que le leyera la palabra de Dios a través del manual del fabricante. Quiero que me ayudes, denme un micrófono por favor. Tú vas a hacer esto, les vas a leer las instrucciones del manual de esta televisión. Van a saber lo importante, vente para acá, para que no chilles. Digo, con el micrófono, ¿no? Yo quiero que leas, ahí las tengo ya marcadas, quiero que leas, esta es la primer página del manual en español, la primera página del inglés está acá, es lo mismo. Yo quiero que él los lea para que no piensen que los estoy inventando. Quiero que leas la instrucción número 1. Lea estas instrucciones. ¡Ah, caray! Gloria a Dios por el manual de fabricante. Lea estas instrucciones. ¿Cuántos leen las instrucciones? 2, 3, nadie. Número 2, por favor. Guarde estas instrucciones. Dios mío. Guarde estas instrucciones. ¿Cuántos de ustedes cuando compran el objeto lo sacan y agarran el manual y a la basura? Ya no lo necesito, ya tengo el objeto. O lo ponen por ahí y después no lo pueden encontrar como yo anoche. Número 3. Háblanos Yamaha. No, Sanyo, no, perdón. Sanyo. Preste atención a los avisos. Yo cada vez que escucho eso me da risa porque Dios así nos habla. Número 4. Siga todas las instrucciones. Esto no es la Biblia. Esto es un manual. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Esto es un manual de una televisión. Pero todo objeto tiene también garantías. Todo va a funcionar si tú haces lo que dice aquí. Y aquí tengo lo último que te avisa es: van a cubrir y garantizar tu objeto si haces esto. Léeme el primero. Dice: cuando el producto se hubiere utilizado en condiciones distintas a las normales. Fíjense, cuando no te garantiza nada, cuando el objeto ha sido usado en forma fuera de las normales, cuando fue usado anormal, abusaste, no te lo garantiza. Léeme la segunda. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo del uso que se le acompaña. Dios mío. Cuando no hiciste lo que dice el manual. Porque si haces lo que dice el manual, te garantizan que o funciona tu aparato o te lo reponen nuevo. Eso dice el manual. Léeme la tercera, nada más hasta aquí, para no leerla toda. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas. Ahora sí, gracias. Cuando hubiera sido usado o reparado por personas no autorizadas. Qué curioso que en la vida nosotros estamos siendo reparados por personas no autorizadas para tratar con nuestra vida. Están cantantes diciéndonos qué es el amor y ellos van en su 4º o 5º matrimonio porque no saben qué es el amor. Están los psicólogos diciendo cómo reparar nuestra situación y ellos tienen el índice más alto de suicidio porque no saben cuál es la solución.
Porque cuando nosotros nos vamos a los objetos para tratar de decirnos nuestro objetivo, estamos equivocados y vamos a enfrentarnos con dilema. Amados, ahora hasta en los iPads y en los teléfonos debes de traer tu Biblia. No hay pretexto de no traerla. Está aquí, está al alcance. Hechos 17:24. Hechos 17:24. Fíjense, le voy a mostrar en la Biblia por qué Dios hizo las naciones. O sea, ¿por qué existe? Porque si todos fuéramos nada más una nación en el mundo, sería mucho más fácil, ¿no? Pero ¿por qué hizo las naciones? Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor de los cielos y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Noten el versículo 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Para qué hizo las naciones? Para que el mundo conozca quién es el Señor. Para que podamos ser más efectivos en el establecimiento del reino en los corazones de gente. Hay un propósito para todo. Si solamente lo entendiésemos. Y noten, Él no habita en templos construidos por hombres. Él no está aquí en este edificio. Él está aquí en nuestro templo. Quiero que termines escribiendo esto. El propósito de Dios es que todos conozcan de Dios. Fíjense, hay una historia en la Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 22, 23, ahí está la historia de un rey que se llamó Josías. Es curioso lo de Josías, porque Josías empezó a reinar a los 8 años. Y de pronto él empieza a crecer y le pide a los sacerdotes que vayan y limpien el templo. Y de toda la limpieza que estaban haciendo, encontró el libro de las crónicas y de la ley de Dios. Y el sacerdote va con Josías y le dice, hemos encontrado esto, y empezaron a leer. ¿Saben qué encontró ahí? 250 años antes de Josías se había escrito el pasaje en Primera de Reyes capítulo 13. Él está en Segunda de Reyes 22, casi 300 años después. 300 años antes se escribió Primera de Reyes, donde dice, y en la casa de David se levantará un rey llamado Josías que purificará el templo. Encontró en la misma palabra el propósito por el cual él había llegado a existencia y al reinado. Y termina la historia de Josías. Ningún otro rey hubo antes ni después de él que caminó en rectitud como Josías, rectitud ante Dios. Ningún otro rey. ¿Saben por qué? Porque este rey encontró su propósito. Entendió no solo que estaba en el reino y cómo había llegado ahí, ahora entendió por qué estaba ahí. Yo la pregunta que hago a ti es, ¿tú sabes por qué estás? Yo le he estado diciendo a los varones esto, porque yo sinceramente creo
que el tiempo ha llegado. Tijuana ahora está lista para el mover del Espíritu Santo y ustedes en los próximos años verán la transformación de una ciudad que el mundo dice que no puede cambiar, pero nosotros veremos con nuestros ojos. Pero el reino será establecido por nosotros. Dios no nos llamó a amontonarnos en un edificio, nos llamó a esparcer, a dar a conocer el reino de Dios a multitudes. ¿Cuál es nuestro propósito? Tú estás aquí, sabes que estás, sabes cómo llegaste, pero necesitas entender el por qué. Necesitas entender el por qué tienes a la esposa que tienes. Necesitas entender por qué tienes a los hijos que tienes, el trabajo que tienes. Cuando tú entiendas ese propósito, disfrutarás los días. Qué emoción, lástima que se me acabó el tiempo. Yo quería seguir. Señor Jesús, ayúdanos a entender el tiempo en que estamos viviendo. El tiempo ha llegado. Este es el tiempo para Tijuana. Señor, años han orado por la transformación de nuestra ciudad. Pero nosotros hemos sido apáticos. Nos hemos conformado a una religión, a una liturgia y no a expandir el reino. Señor, ayúdanos a entender que tenemos un propósito. Hay una razón de ser. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque tú tienes el plan y el propósito para nuestra vida. Todo lo has hecho así, Señor. En el nombre de Jesús. Si tú estás aquí y nunca habías recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tratemos de no movernos porque voy a terminar de hecho hasta temprano porque tenemos los bautizos. Pero esta es la parte más importante, para mí es la parte más importante de todo lo que hacemos, es dar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay algunos de ustedes que no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Y para entender tu propósito tienes que entender que Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Que Él está tomando tu lugar. Él murió para que tú puedas vivir. Y todo lo que tienes que hacer es una oración. Cierren sus ojos y hagan esta oración conmigo. Y aquel que me está viendo en pantalla, hazlo ahí donde tú estás. Nada más cierra tus ojos y repite esta oración con nosotros. Díganlo todos. Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador. Perdóname, límpiame de lo malo y establece tu reino en mí. Sé mi Señor. Te doy gracias porque ahora en ti tengo vida eterna y soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. No hay compromiso con nadie. Eso es todo y eso empieza para que tú empieces a entender que tú has sido creado con propósito. ¿Habrá alguien que hizo esa oración? Primera vez que hiciste esa oración, levanta tu mano. Por acá, alguien que hizo, gracias. Alguien más, gracias. Alguien por acá que hizo la oración, gracias, gracias. Gracias acá a estas personas, por acá. Personas que hicieron gracias, gracias, gracias a ustedes. Por acá, arriba, gracias, gracias, gracias. A todos ustedes que lo hicieron por primera vez, nosotros aquí en Grupo Unidad les decimos siempre bienvenidos a la familia de Dios. Pasen los consejeros. Quiero que oremos por las necesidades y en respeto a la gente que vamos a orar por su necesidad, no se mueva por favor. Denos el honor de poder orar por estas personas que tienen necesidad. Hay personas aquí que tienen cáncer. Hay personas que no tienen trabajo. Hay muchas por sanidad y yo quiero que oremos por ellos. Pero también la Biblia dice que cuando dos de vosotros se unen aquí en la tierra a pedir cualquier cosa sería hecho. Entonces yo quiero que nos pongamos de pie. Y si tú escribiste tu necesidad, o tú estás ahí y tienes una necesidad,
quiero que vengas y te unas con una persona aquí. Y esa persona va a orar contigo, se van a unir y van a ver los milagros de lo que Dios va a hacer en su vida. Tenemos tantos casos, sanidades de cáncer, sanidades de diabetes, tantas cosas que Dios ha hecho. También si tú recibiste a Cristo por primera vez, queremos entregarte un material que te va a ayudar a crecer, pasa también. Tú nada más dile, vengo por mi material, o tú dile, yo quiero que oren conmigo por mi familia, o por mi sanidad, o por mi trabajo. Pasen, no tengan temor. Los demás extiendan sus manos hacia acá, extiendan sus manos hacia acá. Y vamos a orar en este momento. Señor Jesús, estas personas han escrito su necesidad. Hay personas llegando aquí, Señor, que tienen necesidad. Y tu palabra dice que si 2 de vosotros se unen aquí en la tierra a pedir cualquier cosa, será hecho. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesucristo, que venga una sanidad, una restauración familiar, una solución a lo material que tenga, una respuesta y liberación a lo moral o a lo emocional y dificultad que tenga, en el nombre de Jesucristo. La Biblia declara que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y nos paramos, Señor, en tu palabra, en tus promesas, en el nombre de Jesucristo, declarando la victoria y el milagro ya hecho. Ahora levanta tus manos y dale gracias, dale gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, porque ya el milagro está hecho. Este lugar quedará abierto para aquellos que quieran. Quiero decirles, aquellos que llegaron tarde y quieren dar su diezmo y su ofrenda, no se lo entreguen a nadie. Llévenlo a la librería o aquí el área de ventas de CDs, o hay unos buzones en las puertas, puede depositarlo ahí y en forma segura llegará a nuestra oficina. Yo quiero que terminemos y nos vayamos cantando, adorando al Señor. Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que lo que hagas, lo que digas, lo que toques, todo lugar que pise la planta de tu pie sea prosperado en abundancia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor les acompañe y les guíe, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Levanten su voz, que Dios les bendiga. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré
amaré hasta el fin, y te amaré hasta